Mi nombre es Gerardo Balangero, soy docente de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Jujuy y en esta oportunidad les voy a estar vamos a estar presentando el curso denominado Finanzas Personales y Presupuesto para Emprender. En esta capacitación básicamente, a ver si la puedo compartir la presentación nuevamente, compartir. Se me perdió la pantalla. Estamos. La pueden ver de manera completa. Ahí. A ver, no me deja compartir ahora. No me deja ampliar. Ahí está. Ahí pueden ver la pantalla de manera completa. Sí. Bueno, como les decía, el curso denominado Finanzas Personales y Presupuesto para Emprender. En esta capacitación básicamente vamos a ver en esta primera clase los aspectos básicos relacionados con las finanzas personales y del hogar. ¿Qué se entiende por finanzas personales, por educación financiera? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de las finanzas de cada una de las personas? Cómo administrar los ingresos, cómo administrar correctamente los gastos, qué es el ahorro, qué sucede si mis ingresos son mayores a mis gastos mayores a mis ingresos, cómo puedo yo gestionar eficientemente estos aspectos y proyectarlos en el tiempo, de manera de llevar mis finanzas de manera ordenada. Bien, y en una segunda charla, la próxima clase, el día miércoles, vamos a ver los aspectos más importantes relacionados con, bueno, hoy vamos a llegar a ver cómo se construye un presupuesto personal y la clase que viene vamos a ver los aspectos más importantes relacionados con las inversiones y cómo me puedo financiar, para después ver los aspectos más generales de cómo elaborar un flujo de fondos para un emprendimiento. Pero aquí vamos a ver los aspectos más generales de esa última herramienta, ya que ustedes van a ir profundizando distintas cuestiones relacionadas a lo largo de los módulos, a lo largo de las capacitaciones o los cursos, y después en un curso que van a ver conmigo también vamos a ver cómo se construye de manera más detallada ese flujo de fondos. Pero son todas herramientas que van a ir incorporando a lo largo de las capacitaciones, básicamente. Bueno, veo que son bastante eh, los presentes, así que bueno, vamos a ir desarrollando los temas. Es un curso más que todo básico de finanzas, como les decía, y en el cual vemos cómo gestionar eficientemente uno de los recursos más importantes. No el más importante de todo, porque el más importante siempre va a ser el recurso humano, pero sí el que moviliza a todos los demás recursos, el financiero. Bueno, uno puede ganar 400.000 pesos por mes y no dormir de noche por las preocupaciones económicas. Puse 400.000 pesos, que es más o menos aproximadamente una jubilación mínima, ¿verdad? Y no dormir por las preocupaciones económicas que uno tiene. O puede tener 10 millones de pesos, un sueldo equivalente al que puede tener un senador de la nación, y no dormir de noche también por las preocupaciones económicas. El resultado es el mismo. En ambos casos, no duerme de noche. Vean ustedes que el resultado es exactamente el mismo, a pesar de que los ingresos de esta persona son totalmente diferentes. Entonces, el valor del dinero. Con el dinero uno puede comprar muchas cosas, sin duda. La cama, pero no el sueño, la comida, pero no el apetito, los libros, pero no la inteligencia, ni sus ganas de aprender, menos que menos. El lujo, pero no la belleza interior. Una casa, pero no un hogar. El remedio, pero no la salud, lamentablemente, les puse aquí. El sexo, pero no el amor. La diversión, pero no la felicidad.
Ven ustedes el valor que tiene el dinero. Uno puede mejorar su calidad de vida, pero hay muchas cosas que no las puede comprar, evidentemente. Pero es muy importante hacer una administración eficiente y responsable de este en la vida personal y luego en los negocios para que tengamos una vida tranquila, por llamarlo de alguna forma, y podamos tener todas estas cosas que no puede comprar el dinero justamente. No hace falta, a ver, vamos, puedo minimizar esto, no me deja, ahí está. No hace falta ser rico para sentirse bien, con un adecuado manejo de su dinero, eso es, de eso tratan las finanzas personales, puede realmente estar bien. Pero recuerde lo siguiente, el dinero es más que solo números. Y aquí les puse A más B igual a 3. ¿Cómo sería esto? Dice el emoji. ¿Y qué es la educación financiera? Se puso muy de moda este término en los últimos tiempos, finanzas personales, cursos de finanzas personales, la educación financiera, que se debería incorporar en las escuelas, desde la primaria, de la secundaria y todo un debate. Ingresó un proyecto de ley a la legislatura provincial y no sé si en otras provincias. Se intenta incorporar en las currículas de los estudiantes en los niveles iniciales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es esto? Se trata básicamente sobre cómo establecer una sana relación con el dinero que genere un bienestar personal y familiar financiero, como acciones, bonos, criptomonedas, etcétera. Les puse esto porque vi en las redes sociales que ofrecen muchos cursos, e inclusive algunas entidades financieras o alguna institución en el medio de finanzas personales, pero están exclusivamente enfocadas en esto, en la inversión de activos financieros como acciones, bonos, criptomonedas y otras cuestiones. Eh, y no es eso, es la educación financiera o no son eso las finanzas personales. Sí, son un aspecto de ellas, que las puedo incorporar o no, puedo o no invertir en activos financieros. Pero bueno, muchos cursos se enfocan solamente en eso, como si fuese lo más importante, cuando lo más importante de las finanzas personales, la educación financiera, son otros aspectos. Se trata del bienestar que las personas y su familia pueden alcanzar mediante una buena gestión en las decisiones financieras, decisiones sobre el recurso financiero justamente, cómo invertir, en qué invertir, cómo financiarme, cómo financiar un emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué funciones cumple el dinero? Bueno, económicamente como medio de intercambio sirve para facilitar las transacciones económicas y comerciales, ya que al ser un bien eh, intangible, las hace más sencillas. Imagínense ustedes en la época del trueque en las que una persona debía llevar un bien y otra persona u otra parte debía llevar otro bien. El intercambio se hace mucho más difícil. En las culturas precolombinas se utilizaba como moneda de cambio los granos de cacao o las raíces de mandioca. En cambio, yo al dinero lo puedo llevar en una billetera, ahora lo puedo llevar de manera digital y adquirir cualquier bien. Entonces me sirve como un medio de intercambio. Como unidad de cuenta o unidad de medida en el cual los bienes y los servicios pueden recibir un valor determinado y decir, bueno, no sé, un auto sale 20 o 25 millones de pesos. Una tonelada de soja sale $350. Esto sale tanto. Es decir, que me permite asignar una unidad de medida o una unidad de valor. Para preservar el valor también me sirve, o es una de las funciones que cumple el dinero, ya que
no se extingue fácilmente y no pierde el valor. Bueno, imaginemos que no existe inflación, no tenemos inflación, entonces un peso hoy puede valer lo mismo la semana que viene. Y ese billete de un peso, de 10 pesos o un dólar o lo que sea, yo lo guardo y se sigue conservando físicamente o lo puedo guardar virtualmente también ahora y sigue conservándose a diferencia de otros bienes. Imagínense los granos de cacao, las raíces de mandioca, que si no las guardaban correctamente, no se cuidaba, no se preservaba ese bien, se echaba a perder. Entonces me sirve para preservar el valor de la moneda, que voy a utilizar como unidad de cuenta y como medio de intercambio a la vez. ¿Y cuál es el objetivo general? Tomar decisiones efectivas sobre el uso y el manejo del dinero, es la principal, y a la vez podemos tener estas metas y submetas financieras. Educar financieramente en base a valores, es decir, una educación financiera ética. No es que voy a ganar dinero como sea, a costa de lo que sea, sino que en base a valores, justamente. La ética es actuar correctamente. Manejar correctamente su dinero y el de otras personas, principalmente personas relacionadas a usted, como puede ser su familia, y si se trata de un emprendimiento, con más razón puede haber socios, empleados y otros interesados. Ser claros en las cuentas y llevar registro de sus ingresos y gastos es otro de los objetivos que tiene la educación y la financiera y las finanzas personales. Administrar responsablemente sus ingresos y el de su familia. Ser cuidadosos con sus gastos. Aprender a ahorrar y enseñárselo a sus hijos también, es muy importante eso, para la adquisición de bienes, servicios o para distintas etapas de la vida. Pensar en su futuro y de su familia, planificar sus cuentas y la de su hogar de forma periódica y transformar todo lo anterior en un proceso que abarque todas las etapas de su vida, no necesariamente una etapa específica que puede ser la juventud o cuando uno es más grande y está en una edad laboral o cuando no le faltan tantos años para jubilarse, sino todos estos ejercicios deben abarcar todas las etapas de la vida de uno y los de su familia. Entonces, eso básicamente son los objetivos de las finanzas personales. La educación financiera como base para la administración del patrimonio personal y familiar, cuidar nuestro dinero y de su familia, como les decía antes, trabajar, tomar buenas decisiones de compra y de inversión, ahorrar, invertir si es posible en distintos tipos de activos, que ya vamos a ir viendo cuáles son esos, mejorar nuestra calidad de vida. Todo esto permite, sin duda, mejorar nuestra calidad de vida. La educación puede marcar, acá hay una frase que suena un poco fuerte, pero es muy cierta. La educación puede marcar la diferencia entre una vida en la miseria absoluta y la posibilidad de tener una vida plena y segura. El objetivo no es hacerse rico, pero seguramente una buena administración financiera de nuestro dinero, de nuestros ingresos, de nuestra familia, nos va a llevar a tener una vida mucho más tranquila. De eso no hay ninguna duda. ¿Y qué importancia tienen los ingresos? Venimos hablando mucho de ingresos y de gastos. ¿Y qué importancia tienen los ingresos y cómo gestionarlos eficientemente? Bueno, eh, ¿qué me permiten los ingresos que yo tengo, ya sea como empleado en relación de dependencia o como emprendedor o algún otro tipo de ingresos que yo pueda tener periódicamente, como puede ser una renta, algún alquiler o intereses obtenidos de alguna inversión o dividendos? Me permite cubrir las necesidades básicas: alimentación, vivienda y salud, primero y principal. Me permite ahorrar e invertir, lo que a mí me da seguridad financiera y crecimiento de mi patrimonio a lo largo del tiempo. Y me permite tener cierta calidad de vida, bienestar y placer. Sin necesariamente, como les decía antes, y lo vuelvo a repetir, sin necesariamente volverse rico, justamente.
¿Y cuáles son las fuentes de ingresos? Bueno, ya las veníamos mencionando, ingresos laborales, salarios, sueldos, honorarios, en el caso de las personas que trabajan de manera independiente o ejercen alguna profesión, ingresos por inversiones, inversiones que pueden ser en emprendimientos, en negocios, por ejemplo, o pueden ser inversiones financieras como las que mencionamos al comienzo, comprar alguna acción, comprar algún bono, alguna criptomoneda, comprar dólares, hacer un plazo fijo. Pueden ser una fuente de ingresos, son una forma de inversión, pero no son la única y no es lo único que yo tengo dentro de esto que se denomina finanzas personales. ¿Qué otras fuentes de ingresos puedo tener? Ingresos empresariales, como decía antes, ganancias de algún emprendimiento. Ingresos pasivos, jubilaciones, pensiones, alquileres. Aquí también podemos incorporar lo que tenemos como punto número 5, subsidios gubernamentales, algún tipo de subsidio, eh, como por ejemplo algún plan o alguna ayuda por algún motivo, etcétera. Pero son una fuente de ingreso más, que las podríamos incorporar como ingresos pasivos. ¿Y qué importancia tienen los ingresos y cómo gestionarlos eficientemente? También. Bueno, la gestión eficiente de los ingresos implica un presupuesto periódico, es decir, planificar mis ingresos que no sean aleatorios, que no sean al azar a través del tiempo. Yo puedo poder planificarlos, debo poder planificarlos a estos ingresos a través del tiempo y decir voy a tener ingresos por mi salario en concepto de honorario, por ventas de clientes, por rentas, por pensiones, etcétera, de tanto el mes que viene y esto se van a ir incrementando a lo largo del tiempo, aproximadamente en base a la inflación o por algún otro índice o coeficiente. Entonces voy planificando a través del tiempo, aunque sea a corto plazo, esos ingresos. La gestión eficiente de los ingresos también implica diversificarlos, es decir, mientras más fuentes de ingresos tenga, más seguros van a ser estos y mayor va a ser la probabilidad de que yo pueda cubrir todos los gastos que tengo. Si yo tengo una sola fuente de ingresos, por ejemplo, mi salario, mi sueldo de mi trabajo en relación de dependencia, y por algún motivo dejo de obtenerlo, no tengo ningún otro ingreso y no puedo cubrir todos mis gastos. En cambio, cuando tengo varias fuentes, tengo un trabajo en relación de dependencia, pero también tengo un emprendimiento, o tengo inversiones en algún activo financiero, o tengo participación en algún negocio, o tengo algún alquiler, etcétera, ya voy teniendo diferentes fuentes de ingresos. Entonces, si por algún motivo dejo de obtener una, tengo las otras que me permiten cubrir todos mis gastos. Una gestión eficiente también implica educación financiera, conocimientos básicos sobre finanzas, no hace falta ser un experto, y tener una asesoría adecuada cuando la necesitamos. Aquí les puse la palabra adecuada porque es muy importante este aspecto. Vi en las redes sociales que muchas personas invitan a realizar inversiones en activos financieros, en el mercado de capitales, en la bolsa de comercio, aquí o afuera del país. eh, Prometiendo rentabilidades excepcionales que no existen en ninguna parte del mundo, bueno, que prácticamente rozan la estafa, lo que se denomina estafas piramidales, algunas de ellas. Entonces, tener una asesoría adecuada de algún profesional, un profesional de ciencia económica o profesional de finanzas, que puede ser proveniente de alguna otra área, de manera correcta, es muy importante en muchos casos. Y tener cuidado con estas cuestiones. Muchos de los que ofrecen estas inversiones con rentabilidades excepcionales no tienen ningún tipo de preparación. Eh, Ahorro regular también implica una gestión eficiente de los ingresos, es decir, cuando mis ingresos son mayores a mis gastos, es otra cuestión
bastante importante. Ya les voy mostrando por qué. Una buena optimización fiscal, cumplimiento legal de todas mis obligaciones fiscales, impositivas y una buena planificación. Muchas veces realizar pagos adelantados implica obtener importantes descuentos o llevar mis pagos al día implica también evitar multas, evitar intereses y esto hace una gestión eficiente de mis ingresos. Si yo tengo un emprendimiento y estoy inscrito positivamente como pequeño contribuyente, imaginemos monotributista, y no tengo mis pagos al día, bueno, quizás pueda tener alguna multa o no, en ese caso, pero quizás tenga que pagar intereses y en algunos casos pueda perder clientes. Por ejemplo, el Estado no contrata a ningún proveedor que no esté al día en sus obligaciones impositivas, por ejemplo, y si estoy en un régimen general, eso implica sanciones y mayores intereses, etcétera. Todo eso hace a la gestión eficiente de mis ingresos también. ¿Y cómo gestionar adecuadamente la otra parte del presupuesto, los gastos? Bueno, el presupuesto, planificación y control de los gastos, tener una proyección detallada, correcta de todos mis gastos, planificarlos y revisarlos y ajustarlos una y otra vez, eso es muy importante. Poder clasificar los gastos en categorías eh, y después asignarles una importancia a esos, vivienda, alimentación, transporte, educación, servicios públicos, entretenimiento. Cuando uno comienza a hacer un presupuesto y empieza a detallar todos los gastos que uno tiene, ahí se da con que existen múltiples categorías y que son bastante largas. Establecer reglas de asignación de ingresos para aplicarlo a los gastos. Por ejemplo, decir, bueno, de mis ingresos, que son tres o cuatro fuentes, mi sueldo, mi salario en relación de dependencia, mi emprendimiento y algún otro ingreso, no sé, imaginemos una renta. De todos esos ingresos, bueno, el 50%, por decir algo, lo voy a asignar a necesidades básicas. Alimentos, viviendas, servicios y educación. 50, 60, 75, lo que ustedes quieran. De todos esos ingresos, solamente este porcentaje a deseos y ocios, no más del 5%. Cuestión de que me queden a mí el otro 95% de los ingresos para ser asignados a otros gastos. Invertir mensualmente, no sé, en plazo fijo, en dólares, en acciones, en bonos, o puedo ir ahorrando también para cumplir alguna meta financiera. ¿Sí? Y también puedo decir cierto porcentaje de mis ingresos lo voy a destinar al pago de deudas que ya tengo. Entonces, de esa forma también puedo gestionar eficientemente mis gastos. Por un lado, asignar categorías y por otro lado, establecer reglas que no siempre van a ser fijas, quizás son fijas en el corto plazo, pero en el largo plazo o en el mediano o largo plazo se van a ir modificando, van a ser más variables. Y decir tal porcentaje destino a ahorro, inversión, tal a ocio, deseos, tanto a necesidades básicas, etcétera. Entonces, de esa forma yo puedo llegar a realizar una distribución eficiente de mis ingresos y aplicarlos correctamente a los gastos, comenzando por los más importantes y dejando para el último lo menos importante, como puede ser deseos, ocio, que no es necesario eliminarlos, pero quizás están un poco más relegados después de las necesidades básicas que tenemos arriba. Por ejemplo, yo aquí le estoy dando generalidades, cada uno tendrá sus porcentajes de asignación para cada una de estas cosas y sus prioridades, lógicamente. Pequeñas estrategias para reducir gastos. Eh, Habrán escuchado mucho de los gastos hormiga, ¿verdad? Eh,
¿Qué son los gastos hormigas? ¿Alguien sabe? A ver si puedo Sí, son maximizar. los pequeños, como está, profe, son los pequeños Hola. gastos que uno hace sin darse cuenta, no sé, comprar una lapicera, comprar un vasito, una taza, Ujú. una ropita, un zapatito, algo así. O salir a comer Sí, y no sé, esas pequeñas cosas pequeñas. sí, es mucho más chiquito, por eso son hormigas. Son mucho más chiquitos que un zapatito, que una tacita o algo de eso que vos mencionaste. Por eso son hormigas, mucho más chiquitos eh, que otras cosas. Por ejemplo, puede ser, me compro una gaseosa todos los días, no lo sé. Y no importa porque una gaseosa sale, no sé, cuánto fue una gaseosa, 3.000 pesos, qué sé yo. Y no es nada 3.000 porque mi sueldo es tanto, pero lo compro todos los días, la compro todos los días a la gaseosa. Y no sé cuánto tengo, 90.000 pesos por mes en gaseosa. O compro cigarrillos todos los días, no salen muy caros, no sé cuánto sale un paquete de cigarrillos en este momento. O compro algo muy pequeño todos los días, y sin darme cuenta, cuando lo sumo en el mes, terminan representando un porcentaje bastante significativo de mi ingresos. Por eso se llaman gastos hormiga. Y los típicos ejemplos son estos, no sé, la gaseosa, el café todos los días, los cigarrillos y cosas así. Otra estrategia puede ser, para reducir los gastos, puede ser, implica que lo hagamos de esta manera. Llevar la comida al trabajo. Muchas veces uno, cuando está todo el día en la calle trabajando, ya sea en relación de dependencia o de manera independiente, para cubrir la necesidad de alimentación suele gastar bastante dinero. Entonces puede ser una estrategia. Ajustar los gastos en función de lo que se gane, esto también es muy importante, que las personas puedan ajustarse a sus ingresos realmente. Es un problema que va de lo más pequeño a lo más grande, que las personas puedan ajustarse en función de sus ingresos, que las familias puedan ajustarse. Porque ¿qué pasa si yo gasto, bueno, puede ser un mes que gaste más que mis ingresos, que mis gastos superen los ingresos? Puede suceder un mes, puede suceder dos, pero ¿puedo estar así todo el año? No. ¿Y cómo cubro esa diferencia? Esa es la pregunta. Si mis gastos siempre son mayores a mis ingresos, ¿cómo cubro esa diferencia? Gano 1.000.000, pero gasto todos los meses 1.200.000. Y todos los meses me va a faltar 200.000 pesos. Bueno, un mes puede suceder porque tuve gastos extraordinarios, porque compré algo más, eh, etcétera. Pero, ¿cómo cubro esa diferencia? Siempre. No me va a quedar otra que endeudarme. La cubriré con la tarjeta de crédito o con un préstamo bancario o con un préstamo personal con una entidad no bancaria o con algún prestamista o alguien que me preste dinero. Pero sea quien sea el prestamista, tendré que devolver ese dinero, más los intereses también. Entonces, el mes que viene, en vez de faltarme 200.000, me va a faltar 200.000 más, más, no sé, 10.000 de la devolución del préstamo, más otros 1.000 para la devolución de intereses. O sea que en vez de faltarme 200, me van a faltar 213 el mes que viene. ¿Y cómo cubro esos 213? Si vuelvo a tener más gastos que mis ingresos. Y bueno, puedo tomar otro préstamo y volver a financiarme con la tarjeta. Pero el mes que viene, en vez de faltarme 200 más 13, me va a faltar 200 más 13 más otros 13, 226. Entonces, no podemos vivir de esa manera. Tendremos que ajustar algo, tendremos que ajustar los gastos hasta que pueda cubrir y cancelar esa deuda, más todos los intereses. Entonces, si no puedo aumentar en el corto plazo mis ingresos, tendré que reducir mis gastos. No me va a quedar otra, no voy a tener otra opción. Bueno, el Estado tiene otra opción, el Estado Nacional, que es la de emitir dinero.
¿sí? Financiarse con deuda o financiarse con emisión de dinero. Nosotros, las personas y las empresas también, no pueden hacer eso. No les queda otra alternativa que financiarse con deuda, con fuentes de terceros. Entonces, para poder cubrir esas deudas y ese déficit, que mis gastos sean mayores a mi ingreso, tendré que ver de aumentar mi ingreso y si no es posible en lo inmediato, ver de reducir mi gasto. Eso es mucho más fácil y mucho más rápido que aumentar los ingresos, seguramente. No abusar de las compras y consumir inteligentemente. Siempre preguntarse, ¿qué pasa si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre. No comprar lo que no necesito, solamente aquellas cosas que realmente lo necesito. Preguntarse al momento de hacer una compra, ¿realmente lo necesito? Bueno, si es sí, ya veré. Y si es no, no pasa nada. Todo continuará igual, seguramente. Dejar las tarjetas en casa y usarlas en caso de necesidades reales. Bueno, eso cuando las tarjetas eran exclusivamente físicas, ahora uno las tiene de manera virtual en la aplicación. Entonces entra a la aplicación bancaria o a la aplicación de alguna billetera virtual, alguna fintech, y las utiliza. Es un poquito más difícil ahora porque el celular uno siempre lo tiene. Pero dejarlas, o si no, podría hacer un, un stop debit o un stop credit y no utilizarlas, bloquearlas temporalmente para solamente utilizar las necesidades reales. Debo cubrir algún medicamento, algún viaje de emergencia, etcétera. No sé, o algo menos grave, la reparación de mi vehículo o cuestiones como esas, y no solamente para alguna de las otras compras que no son necesarias. Evitar comprar y tomar deudas con altos intereses y que representan porcentaje importante de los ingresos familiares. Eso hay que tener mucho cuidado, las tarjetas de crédito y todas aquellas financieras que no son bancarias, que aquí en la provincia de Jujuy tenemos muchas, bueno, en todo el país hay muchas, hay más de 500 en el país, eh, registradas ante el Banco Central, no sé, son todas estas emisoras de tarjeta de crédito, no quiero mencionar ninguna en particular, se caracterizan por ofrecer dinero o préstamos o tarjetas de manera inmediata en el día, pero las tasas de interés son demasiado elevadas, 300, 400, 500%. Hay una aquí en el medio que el otro día, haciendo un relevamiento de información y el cálculo, tiene una tasa de interés, imagínense ustedes, de 3.300%. Es una de las entidades financieras legales registradas del Banco Central, que está aquí en el medio, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por ejemplo. Entonces, después, cubrir esa deuda más todos esos intereses puede realmente ser muy oneroso y llevarme a buscar nuevas fuentes de ingresos o tener que reducir muchos gastos de las categorías que yo no quiero reducir, como por ejemplo el de necesidades básicas. Aprenda a pagarse a sí mismo, eso también es muy importante, invertir en uno mismo. Pueden ser diferentes las cuestiones en salud, en educación, dependiendo de quién. Cada uno tendrá sus preferencias en ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer hasta aquí? Eh, a ver cuántos participantes somos ahora. Hay 8 comentarios en el foro que no los voy viendo porque tengo que minimizar la pantalla. Así, los comentarios, te preguntábamos antes de los gastos hormiga, pero no sé si alguien quiere preguntar, comentar, agregar algo. Eh, Siempre son bienvenidos los comentarios, ya que aportan, suman cosas, no hay ningún problema. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Noelia? Solamente hacer un comentario. Eh, Creo que las personas jóvenes son las que más educación financiera necesitan.
porque son de la generación que nosotros los papás le dábamos todo y creen que es fácil conseguir las cosas. Y los que tenemos, yo tengo 48 años y he sido educada con justamente esa premisa, gastar lo que tengo y no más de lo que gano. Y es importante enseñarles a los jóvenes a administrar, porque yo veo muchos jóvenes, soy docente y veo jóvenes que les cuesta manejar su dinero. Sí, sí, es muy cierto. Las características de las distintas generaciones son muy, muy diferentes. Y las generaciones más jóvenes se enfrentan ante un mundo en el cual existen muchos más bienes, muchos más servicios, muchos más tecnologías que eh, la que tenían generaciones anteriores. Y mucho más fácil de acceder y de comprar, ya que tienen los celulares, tienen las aplicaciones para realizar compras, las tiendas, y son las mismas aplicaciones, las mismas tiendas que ofrecen financiamiento, que es lo que llama compre ahora, pague después, que tiene un término en inglés, como no sé, Mercado Libre o Mercado Pago tienen acceso a todo eso que generaciones anteriores no tenían, además de un sinfín de bienes y servicios que antes no existían. Ahora hay algo, algún bien, alguna cosita para absolutamente todo. Y antes eso no era tan sencillo. Entonces ahí se presenta esa cuestión y seguramente la educación financiera es muy importante en ese sentido. Eh, bien. Bueno, el éxito financiero no será el resultado de aumentar sus ingresos, por lo menos en el corto plazo, tenemos que tratar que sí en el largo plazo, sino que el control de los gastos. En el corto plazo es mucho más fácil controlar los gastos. Quizá en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, sí puedo aumentar mis ingresos. Entonces, ahí va a radicar el éxito financiero. La mejor manera de ganar dinero es dejar de perderlo. Esta frase es muy, muy significativa, la verdad, y muy cierta. No se endeude. El rico domina a los pobres, el deudor es esclavo de su acreedor. No sea de los que choca la mano y sale fiador de deuda, pues si no tienes con qué pagar, te quitarán la cama acostado. Proverbio 22-27. Consulte, infórmese y tome deudas solo por necesidades reales. ¿Sí? Solo por necesidades reales, más allá de la frase y lo divertido que puede surgir esto que está aquí en esta pantalla. Pero es importante tomar deudas solo por necesidades reales y no endeudarte, 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 endeudarte porque no va a suceder eso, de lo que yo le decía en el ejemplo ese de que gano 1 millón y gasto 1.200.000. Un mes lo puedo hacer, pero si lo hago los 12 meses del año, va a ser mucho más complicado poder llevar adelante una adecuada gestión financiera de, de mis finanzas personales, de mi ingreso, de mis gastos, el de mi familia, etcétera. Valore su trabajo, cuidarlo, esmerarnos en ser mejores, estar lo más capacitados y actualizados que podamos. La inversión en conocimiento paga el mejor interés, decía Benjamin Franklin. Eso es muy cierto. Estar capacitado y actualizado, sobre todo en este mundo donde el desarrollo tecnológico crece exponencialmente año tras año, es muy importante. Hace unos poquitos años no existía la inteligencia artificial y ahora si no sabemos utilizar las herramientas básicas de inteligencia artificial, realmente nos vamos quedando en el tiempo, en nuestro trabajo, en nuestras profesiones, en el día a día, en la educación, en todo. Bueno, ingresos menos gastos, ¿qué me da? Si mis ingresos son mayores a mis gastos, tengo un ahorro, pero si mis gastos son mayores a mis ingresos, tengo un déficit, me va a faltar dinero. Pequeño problema, ¿verdad?
Ahorre, planifique su ingreso y egreso y fije metas de ahorro mensual y anual. Piense en crear un fondo de utilidad para su futuro, el de su familia. Llámame por qué. ¿Y cómo se pueden establecer metas de ahorro? Bueno, hay muchas estrategias. Bueno, lógicamente mis ingresos o mis gastos tienen que ser menores a mis ingresos para poder ahorrar. Si no, voy a estar siempre en ese círculo vicioso que les decía antes, de tener que financiar ese déficit, ese faltante de dinero todos los meses. El Estado tiene esa herramienta de emitir dinero, pero nosotros no. Nosotros, las personas, las empresas, no lo tenemos. Bueno, ¿y cómo se pueden establecer metas de ahorro? Por ejemplo, fondos de emergencia para cubrir gastos esenciales, podría ser. ¿Qué son gastos esenciales? Lo que yo les mencionaba anteriormente o citaba anteriormente como necesidades básicas. Alimentación, vivienda, salud, vestimenta, si queremos incorporar algo de eso. Y decir, gastos esenciales por mes son estos, ¿sí? Tanto en vivienda, ya sea alquiler o pago de una hipoteca o el mantenimiento de una casa o el pago de despensas, todo lo que puede incluir vivienda, incluido el pago de una cochera, un estacionamiento, si quieren incorporar eso. Tanto en alimentación, tanto en salud, la prepaga, más la obra social, más esto, más lo otro, y tanto en alguna otra cuestión que yo pueda considerar como necesidad básica, a ver, vestimenta, por ejemplo. Y cuántos meses yo quisiera cubrir ante un imprevisto. Por ejemplo, si me quedo sin empleo o si me quedo sin algún tipo de ingreso, sin algunos ingresos, porque no los tengo bien diversificados, porque tengo solamente una fuente de ingreso hoy por hoy, que es mi trabajo en relación de dependencia, o tengo dos, pero esa segunda fuente me ayuda a cubrir todo lo primero. Eh, entonces, ante un imprevisto, ¿cuántos meses quisiera yo cubrir? Bueno, es decir, todos estos son mis gastos esenciales, necesidades básicas, y quisiera cubrir 3 meses. Entonces multiplico esos gastos esenciales por mis meses a cubrir. Entonces, esa va a ser mi primer meta de ahorro. Es decir, mis gastos esenciales son no sé, 800.000 pesos. Y quiero cubrir por lo menos 3 meses. Entonces, mi meta de ahorro va a ser 2.400.000 pesos. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Sabiendo que hay inflación, bueno, buscaré alguna forma que no pierda valor y buscaré alguna forma de no utilizar ese dinero. No sé, supongamos que el plazo fijo paga una buena tasa de interés. Entonces, es un supuesto, ¿verdad? No, no es tan así en la realidad hoy por hoy. Entonces, lo deposito en un plazo fijo, a ese dinero que voy ahorrando. Voy gastando menos de lo que me ingreso. Entonces, un imprevisto puedo cubrir 3 meses. Eh, Esa sería una forma de establecer una meta de ahorro. La otra, ahorrar para la jubilación. Bueno, esto va a depender según la edad de la persona que esté ahorrando, a qué edad se va a jubilar, cuántos años le falta, los ingresos que tiene actualmente, como para decir, eh, tanto de mi ahorro va para mi futura jubilación, además de los aportes que yo pueda hacer en relación de dependencia o como independiente, es decir, como autónomo. Además de eso, voy haciendo un fondo de ahorro, pero eso va a depender, como les decía, de la edad actual, de la edad jubilatoria, cuántos años me faltan por diferencia para jubilarme, cuáles son mis ingresos actuales, eh, qué jubilación o fondo de ahorro para esa jubilación que voy a armar yo quisiera tener. Por ejemplo, quisiera tener una jubilación más. Entonces, en función de eso, voy a ir ahorrando. Hay aplicaciones que son como calculadoras para la jubilación. Algunas son gratis, otras, bueno, siempre hay que pagar algo. Busquen alguna gratuita y vean de descargarla, entonces
quizás de esa forma pueden ir haciendo algún cálculo. Si encuentro alguna, les comparto el link eh, el miércoles, la clase que viene. Meta financiera específica, podría ser otra meta otro tipo de meta de ahorro. Es decir, bueno, me quiero comprar un departamento, o me quiero comprar un auto, o me quiero comprar un terreno. Bueno, ¿cuánto sale un auto? O como el que yo quiero, o un auto base? Supongamos que el auto 0 kilómetros más barato sale, no sé, 25 millones de pesos. Por ahí debe andar entre 25 y 28 millones de pesos. Que pasado a dólares, a un dólar de 1420, 1400 y algo, es tanto. Entonces, ¿cuánto voy a tener que ahorrar por mes y cuánto tiempo para poder comprarme ese auto sin tomar deuda, sin tomar un crédito prendario, por ejemplo? Entonces, ahorro para una meta específica, o ahorro para un departamento, o para un terreno, o mi hijo, bueno, está en la secundaria y está, no sé, comenzando o a la mitad, y lo quiero mandar a una universidad fuera de la provincia. Entonces comienzo a ahorrar desde ahora. Entonces, ¿cuánto me saldría el primer año? ¿O de cuánto sería el gasto inicial más el primer año? ¿O lo quiero mandar a una universidad privada? Entonces, son metas específicas que uno va teniendo y en función de eso va ahorrando. Otra cuestión a tener en cuenta es ajustar esas tasas de ahorro o el presupuesto que yo tenga para poder cumplir alguna de las metas mencionadas anteriormente, que incluya las deudas, todo esto. Muchas veces también el ahorro puede ser para cancelar una deuda. Y bueno, tengo una deuda, un crédito prendario, un crédito hipotecario, o tengo tres tarjetas de crédito con deudas y las tengo refinanciadas y siempre estoy pagando una parte y nunca, o el mínimo y nunca termino de cancelar la buena. Digo, voy a ahorrar y las voy a cancelar para no tener más deuda. Muchas veces se ahorra y se puede ahorrar eh, o con ese objetivo. Revisar y ajustar regularmente. Bueno, todo esto es un proceso dinámico, el cual se va revisando y se va ajustando. Se va ajustando la meta, se va ajustando el porcentaje, se va ajustando el monto, el plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy revisando periódicamente, quizás cada un mes, 2 meses, 6 meses o todos los años, dependiendo la meta. Bueno, aquí un ejemplo de un reto de ahorro. Es un ejemplo cualquiera. Cada uno puede armar su reto de ahorro. Quizá lo podemos hacer como ejercicio, como uno de los ejercicios que van a tener que presentar ustedes para probar este curso, armar su propio reto de ahorro. Si por semana ahorro 10, imaginemos $10. eh, o por día, bueno, aquí está por semana, o si quieren ustedes $100 por semana, le agregan un cero, es decir, un equivalente a entre 14 y 14.500 pesos por semana, o $10 por día, podrían ser 1.420 pesos. Es un ejemplo azaroso este. Entonces, a la segunda semana voy a tener 20 acumulados, voy a ahorrar 20, ¿sí? Perdón, voy ahorrando por semana el acumulativo. O puedo ahorrar un monto fijo. En este ejemplo es un acumulativo. Ahorro la primera semana 10, la segunda semana 20, entonces mi acumulado es 30. Imagínense $10. Entiendo, con $10 semanales. Hagamos sencillo el ejemplo. Pero la segunda semana ya tengo como meta ahorrar 20. Entonces mi acumulado al finalizar la segunda semana del mes va a ser 30. La tercera semana le agrego 10 más, entonces voy a ahorrar 30. Mi acumulado va a ser 60. La cuarta semana le agrego otros 10, 40. Mi acumulado al finalizar el primer mes va a ser de $100. Ya no te empiezo en la primera semana con $10, que parece poquito,
Pero al finalizar el primer mes, yo tengo ahorrado $100, porque cada semana le voy agregando 10. La primera semana 10, pero la segunda ya hago un poco más de esfuerzo, ajusto mis gastos o aumento un poquito mis ingresos de alguna manera y ahorro 20. La segunda 30, la cuarta 40. La quinta ya le agrego 10 más, 50, entonces mi acumulado va a ser 150. Vean ustedes que empiezo con 10, que parece muy fácil, pero ya cuando estoy a la quinta semana tengo que ahorrar 50. Ya se empieza a ser un poquito más dificultoso. Tengo que realizar ajustes necesariamente. Después 60, 70. Bueno, aquí tengo las 52 semanas que en promedio tiene un año. Y ven ustedes, ya en la semana 52 tengo que hacer un esfuerzo de ahorrar $520. Ya sería un poquito más difícil para cualquier persona. Pero tendré ahorrado 13.780 dólares. Es un ejemplo cualquiera. Uno puede hacer su reto de ahorro de cualquier otra manera, en dólares o en pesos o por un monto menor. ¿Sí? Quizás sea un poquito difícil para alguno ahorrar en una semana $520, quizás para otro no, no lo sé. Pero son retos de ahorro, ¿sí? Que yo voy teniendo con el tiempo. ¿Alguna pregunta, comentarios aquí? Así vamos a ver un poquito más de práctica. Está claro. Por ahí, profe, para poder hacer ese reto, ¿usted tendría alguna página, un Excel o algo que pueda Sí, compartirnos? sí, sí. Yo les voy a subir o les voy a mandar a la gente de la EDEP mañana mismo las presentaciones de hoy y un Excel con dos herramientas básicas. Una con un presupuesto personal. Primero vamos a ver cómo se arma un presupuesto personal o del hogar para después llegar a ver cómo armamos un presupuesto básico de un emprendimiento. Entonces, ustedes van a tener esa herramienta. Por un lado, estas presentaciones más dos o un solo archivito de Excel con esas dos cuestiones. Después, al reto lo pueden ajustar ustedes como les parezca. Eh, Gracias, pero gracias. con una planillita de Excel lo pueden hacer muy bien y se evitan descargar una aplicación y que la aplicación, si es gratuita, tenga cientos de publicidades o a veces le pide que abone algo, se suscriba. O en internet también vi que venden estas planillas de Excel de presupuesto, reto de ahorro, y todas estas cosas las venden en internet también. Entonces, para evitar eso, yo les voy a compartir algo básico y ustedes lo van ajustando según sus finanzas personales. Bueno, inversión es distinto a gasto. Tener en cuenta eso. 2 más 2 es Profe, igual a 5. Sí, en sí, el mismo Excel hay plantillas armadas de presupuestos sí, financieros particulares, personales, que están bastante piolas. Y no hay que sí, pagar, sí. se descargan dentro Ajá. del mismo tutorial. ¿En dónde están esas, Carlos? En el Excel, en la parte ¿En qué Excel? en los Excel, en la planilla de Excel, en el programa Excel, Ah, en hay, el... Sí, sí, hay plantillas que vienen ya armadas para presupuesto financiero, para presupuesto es económico, cierto, que es están cierto. bastante y bastante fácil de usar, no tienen. Sí, tienen razón, las versiones más nuevas de Excel lo tienen. Sí, sí, sí. Igual yo les voy a dejar algún ejemplo y ustedes lo van ajustando. O descargan esa planilla del mismo programa y lo van trabajando. O descargamos alguna como ejemplo y lo ponemos en la página. ¿Sí? Así lo tienen más, más rápido a mano. Quizás no todos tienen las versiones más nuevas. Pero bueno, son retos. En definitiva, ¿para qué? Para poder cumplir algunas de estas metas.
¿sí? Primero yo tengo que, antes de armar el reto, definir la meta, porque si no, ¿para qué voy a ahorrar? ¿O para qué quisiera 13.000, más de $13.000? ¿Para qué? ¿Para cuál de todas estas metas? Si yo no tengo bien definida la meta, no tiene tanto sentido. Bueno, sí, es importante. ¿Por qué? Es importante porque mis gastos son menores a mis ingresos. Entonces, eso no es un detalle menor. Pero, ¿cuál es mi meta? Esa es la pregunta. Bueno, inversión no es lo mismo que gasta. Quizás yo puedo ahorrar para invertir. Invertir es transformar algo, dar vuelta, la idea de dar vuelta a algo. Entonces, para que sea más grande luego, para que crezca. ¿Sí? Aquí 2 más 2 igual a 5. Invierto 2 para que se transforme en 4. Esa es la idea, que no es lo mismo que gasto. Entonces, bueno, llegamos a esta primera herramienta muy importante de las finanzas personales, el presupuesto y las registraciones. ¿Y qué es esto? Bueno, el presupuesto es un documento que se utiliza para planificar, o sea, hacia adelante, proyectar todos los ingresos y gastos de una actividad. Es muy importante registrar, primero, todos mis ingresos y gastos pasados, es decir, todos mis ingresos y gastos de abril fueron de tanto, fueron estos y de tanto. Pero es muy importante también poder planificar, poder proyectar y decir, mis ingresos de mayo y distribuidos por semana, si yo quiero, van a ser estos: salario, o sueldo, eh, honorarios, ventas en mi emprendimiento, eh, jubilación, pensión, etcétera, van a ser estos distribuidos de esta manera a lo largo del mes. Y todos mis gastos, gastos en vivienda, gastos en salud, gastos en educación, gastos personales, en ocio, etcétera, etcétera. Míos y de mi familia van a ser estos el mes de mayo y distribuidos por semana de esta manera. No hace falta hacerlo por día. Quizás bueno, hacerlo por semana es suficiente. Yo ya sé que el día 10 ya sería la segunda semana del mes, tengo estos vencimientos de estos servicios, o del alquiler, o del préstamo, de la hipoteca, o de las expensas, lo que sea. Y yo ya sé que en la tercera semana, aproximadamente el 20, si soy emprendedor, pequeño contribuyente impositivamente, vence el monotributo. Es decir, el día 20 de la tercera semana, bien digo. Yo ya sé que mi sueldo lo cobro siempre del 1 al 5, entonces va a estar en la primera semana. Poder hacer una proyección, es decir, una planificación en el tiempo. Quizás hacerla por muchos meses es muy difícil, pero sí hacerla mes a mes. Por un lado, entonces, registrar ingresos y gastos pasados, por ejemplo, todo abril, pero también proyectar todos mis ingresos y gastos para los periodos siguientes. Eh, es un plan, ¿sí? Lo que hacemos es proyectar. Y esto a mí me sirve para poder planificar mi ahorro y qué hacer con ese ahorro después. Si lo invierto o simplemente lo guardo. Y en caso contrario, si mis gastos van a ser mayores a mis ingresos el mes que viene, ¿cómo voy a cubrir esa diferencia? También tengo que poder planificarlo. Por algún motivo, mis gastos pueden llegar a ser mayores a mi ingreso el mes que viene. Debo cubrir esta necesidad o este gasto extraordinario, este viaje, la reparación, justo le toca el service al auto el mes que viene y no es un gasto que tengo todos los meses y no lo voy a poder cubrir en un 100%.
cómo lo voy a financiar, por ejemplo. Entonces, el presupuesto es eso, una herramienta de control, por un lado, la registración de lo pasado y me sirve, por otro lado, para proyectar, para planificar hacia adelante. Esto me sirve para planear el futuro, como te decía, tener un mayor control de nuestros egresos, lograr obtener ahorros o excedentes, conocer nuestro nivel de endeudamiento y poder planificar también esas deudas, porque si no voy a poder cubrir esos gastos extraordinarios, los voy a tener que cubrir necesariamente con deuda. ¿Con qué deuda? No es lo mismo una tarjeta de crédito que me permite financiar en 2, 3, 6 cuotas sin más intereses, es decir, de manera directa, que una tarjeta que me cobre 200, 300% como Mercado Pago, o 130, creo que estaba, entre 130 y 150% anual, creo que está Mercado Pago, o un préstamo bancario, o un préstamo de alguna financiera no bancaria, como otra tarjeta de crédito. No es lo mismo, después voy a tener que pagar más intereses. Esto me va a permitir lograr obtener ahorros excedentes, conocer, bueno, como decía, nuestro nivel de endeudamiento. No da más dinero esta herramienta, pero sí ayuda a gastar mejor el que tenemos. Pero quizás con el tiempo nos ayuda a poder ahorrar, e invertir y esa inversión nos genere mayores ingresos en el tiempo. Tal vez sí. Bueno, ¿cómo se construye este presupuesto? Que es lo que quiero que veamos hoy. Ya la clase que viene vamos a ver inversiones y financiamiento y presupuesto de algún emprendimiento, pero primero vamos a ver básicamente un presupuesto personal. Por un lado, es un solo cuadro, pero lo podemos dividir en dos partes. Ingresos, detallarlos, lo primero, los conceptos. Mi salario, asignación por hijo, ayuda escolar, plan social, negocio familiar, otros ingresos, todos los ingresos que yo pueda tener, alquileres, intereses, dividendos, rentas, jubilaciones, pensiones, y totalizarlo. Si se puede, dividirlos por semana. Y luego los gastos, tener en cuenta que hay algunos que son fijos, otros variables. Los fijos son fijos en el corto plazo, después van variando con el tiempo, pero hay algunos que son fijos. Por ejemplo, un alquiler por los próximos 6 meses puede llegar a ser fijo, tal vez. O la cuota de algún servicio, eh, o alguna financiación a cuota fija, etcétera. Y hay otros que son variables, que siempre van variando con el tiempo. La cuota todos los meses, por ejemplo, la cuota del colegio, o el transporte, o eh, no sé, algún seguro, o la obra social, la prepaga, etcétera. Tener claro eso. Y también detallarlos, ¿sí? Conceptualizarlos a esos gastos. Alimento, desayuno, que incluya todas las comidas, alquiler, transporte, servicios básicos. Aquí les puse un ejemplo que armé yo, aleatorio. Gimnasio, cuota de escuelita de fútbol, medicamentos, combustible, seguro, TV por cable, internet, aplicaciones pagas, impuestos nacionales, provinciales, gastos de hormiga. ¿Sí? Tengo que poder incluirlo todo, inclusive estos gastos de hormiga que mencionaba anteriormente. No sé, compro un paquete de cigarrillos todos los días o todas las semanas y entonces lo incorporo a mi presupuesto. Bueno, en función de eso es que voy a tener un superávit, ¿sí? Un ahorro, si mis ingresos son mayores a mis gastos, o me va a faltar dinero. Voy a minimizar esta pantalla, la voy a dejar de compartir, voy a compartir otra pantalla. Esperemos que se pueda ver correctamente, que es un Excel que les armé, que ese se lo voy a subir mañana a la página. A ver si lo podemos ver.
A ver, ¿cómo lo compartimos? Ahí pueden ver la pantalla esta de Excel. Usted dígame. No, ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí. sí. Este es un presupuesto personal que les armé en Excel, tomando así una de estas plantillas como la que decía Carlos, pero le fui haciendo algunos ajustes, después ustedes la van ajustando según sus propias finanzas, eh, que puede resultar un ejercicio muy interesante, ya que esto nos va a brindar una visión más general de cómo armar un presupuesto después para un emprendimiento. Básicamente, tener la idea de cómo funciona un poquito. Vean ustedes, aquí tengo los 12 meses del año 2026, presupuesto personal, enero a diciembre. Si yo corro, ¿lo pueden ver? Sí. Bueno, me voy a centrar en un mes. Si no pueden ver, me dicen, porque yo voy corriendo el Excel y no sé si se va corriendo a la misma velocidad en la pantalla de Zoom. Y ven ustedes, tenemos por un lado los ingresos. Y aquí puse los conceptos: salario, ayudas gubernamentales, alquileres, negocio familiar e intereses. Intereses de alguna inversión, no sé, imaginen un plazo fijo, como algo sencillo, como producto sencillo. ¿Sí? ¿La ven a la pantalla? Ya nadie me dice nada. Sí, se ve perfecto, profe. Ah, bueno, buenísimo. Y vean ustedes que tengo los primeros 3 meses, enero, febrero, marzo, abril, en el cual ya tengo algunos registros. Ustedes pueden situarse en cualquier momento del tiempo y decir, bueno, enero, febrero, marzo tuve todos estos ingresos, si tienen un detalle de eso, si los conocen. Y si no, situarse aquí en abril y decir, voy a empezar a planificar desde mayo en adelante. Voy a comenzar solamente con mayo. Imagínense que acá donde dice enero es mayo. Entonces digo, eh, mi sueldo va a ser de 5.000. Puse cualquier número. Si quieren, agréguenle. Bueno, imagínate $5.000 o lo que ustedes quieran, no sé, o 1.000.000 de pesos, está en pesos. Ayudas gubernamentales, 500 pesos. Alquileres, otros 500. Negocio familiar, 500. Intereses por alguna inversión, 200. Entonces, ingresos de mayo van a ser 6.700. Ven ustedes que aquí los tengo bien diversificados los ingresos. Más allá de que algunos representan un mayor porcentaje y otros menos, sobre todo sueldo en relación de dependencia, el más representativo, pero los tengo bastante diversificados. Hay algunos que son equiparables. Y digo, bueno, si se me termina, no sé, la ayuda gubernamental, tengo el alquiler que representa el mismo monto. O si no tengo más alquileres, tengo el negocio familiar. O si se me termina alguno de estos, tengo los intereses que representan casi el 50% de los otros, de los alquileres o el negocio familiar, la participación en el negocio familiar. Entonces tengo ingresos, voy a tener ingresos en el mes de mayo de 6.700 pesos. Y ahora me voy a los gastos. Acá tengo 4 o 5 ingresos. Los gastos van a ver que tenemos mucho más conceptos. Y aquí los dividí por categoría, como habíamos comentado en alguna presentación. Primero casa, puse. Y ahí tengo, hipoteca, puse muchos conceptos que puedo tener o no tener ese gasto. Ustedes pueden poner cero o pueden agregar otro que yo no haya incluido aquí. Hipoteca, supongamos 750. Alquiler y expensas, bueno, no puse nada, porque tengo la hipoteca. Seguro de la casa o alguno que me cobra el banco por la hipoteca, puede ser. Reparaciones, imagínense, mal, bueno, pasaron las épocas de lluvia
o van a pasar en mayo y voy a tener que realizar reparaciones por tanto. Luz y agua, impuesto inmobiliario, recolección de residuos municipales, suministro, etc. Y lo que ustedes quieran agregar, le agregan una fila. Entonces, mis gastos totalizan en el concepto de casa, en esta categoría, 950 pesos. Bueno, tengo un cuadrito más chiquito abajo de vida diaria. Comestibles o comida o alimentos, si ustedes quieren ponerla, son lo mejor. Bueno, alimentos. O lo pueden dividir a esos alimentos también. Y decir, bueno, carnes, verduras, otros, no sé, estoy inventando, ¿no? Tanto. Cuidado de los niños si tienen, tintorería o lavandería, restaurante, si comen afuera, servicio de limpieza, cuidado del perro, muchas personas deben pagar eso, cuidado personal, cuota del colegio, de la universidad de los chicos, cuota de actividades para los chicos, todo eso, bueno, vida diaria, lo que ustedes quieren, 501 pesos. Esa sería la segunda categoría. Transporte, cuestión no menor en la vida diaria de las personas. Gas o combustible, si tengo coche, 195, seguro, si es que hay del coche, reparaciones, si hay que hay del auto, si tengo y si voy a tener este mes. Como les decía, quizás me toca el service y es un gasto a veces significativo. Lavado del coche, estacionamiento o transporte público. Y me suma 400. Vean ustedes, casa 500 y transporte 400. Y algunos ingresos eran de 500 que yo tenía, considerado individualmente. Entretenimiento, TV por cable, aplicaciones, considerarlas a todas, sugiero. Netflix, YouTube, Spotify, todas se pagan en dólares, cobran impuestos y suman bastante a veces. Fútbol puse tercer tiempo, que suele ser un gasto significativo en muchas personas. Cafés, ese podría ser un ejemplo de gasto hormiga, pero de entretenimiento, entre todo. Salud, cuota de gimnasio, bueno, el gimnasio lo puse como salud. Si ustedes no lo consideran tan importante, lo pueden poner como entretenimiento. Seguros, médicos, medicamentos que puedo tener este mes. Bueno, justo este mes me toca controles médicos, entonces en mayo lo voy a poner. Prepaga, veterinario y medicamentos para las mascotas, aquí lo puse en salud. Seguro de vida, si tienen. Vacaciones, bueno, mayo difícilmente, aunque tengo un fin de semana largo, quizás preveo alguna salida. Pasajes, hoteles, comida, regalo, alquiler de coche, etcétera. Y ocio, todo lo que ustedes quieran. No puse nada en particular. Vean ustedes que no les dije, bueno, salud 460, vacaciones 1000, supongamos un fin de semana largo, ocio, bueno, eje en blanco, 2030 pesos. Lo achiquemos aquí y pongamos 100. No es época de vacaciones, mayo en Argentina. Cuotas y suscripciones, revistas, bueno, antes eran en papel, los diarios, revistas, las suscripciones, ahora son digitales. Para muchos diarios hay que pagar, diarios, por ejemplo, especializados de economía, finanzas, política, se paga, revistas también, conexión a internet, organizaciones religiosas, beneficencia, muchas veces yo dono una parte de mi sueldo, hago beneficencia no sé, a la ONU, etcétera, pero también lo pongo como un gasto. Personal, aquí tengo otra categoría, ropa, regalos, salón de belleza y barbería, que están de moda, eh, libros, música, etcétera. Una no menos importante que no nos tenemos que olvidar, obligaciones financieras. Bueno, acá tengo ahorro, ¿ven? Lo vamos a sacar de obligaciones financieras. Plan de jubilación, bueno, esto es como también ahorro. Pagos de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Préstamos personales.
¿sí? Vamos a poner préstamos personales. Préstamos, si ustedes tienen hipotecarios o prendarios, etcétera, etcétera. Y los intereses por las deudas que yo debo pagar. Cuestión no menor. Vamos a poner con rojo. Pero no olvidarse de obligaciones financieras con bancos, entidades financieras, billeteras virtuales como Mercado Pago y todas esas. Y pagos varios, todo lo que ustedes quieran incluir. Vean ustedes que los tengo divididos por categorías. Ustedes lo pueden afinar un poquito más. Entonces, ¿cuánto tengo de gastos? Tengo 4.307 pesos de gasto total, que son muchos conceptos. ¿Y cuánto tenía de ingresos? Que los tenía bien diversificados. En este ejemplo, o voy a tener, no es que tenía, voy a tener en mayo, 6.700 pesos. Pero ustedes que acá tengo un claro ahorro, bastante importante, aunque me falten registrar gastos. En este ejemplo es bastante importante, me quedan 2.393. Eh, no me quiero perder, entonces aquí yo les armé las categorías. Bueno, los ingresos que están tal cual, salario, ayuda, alquiler, negocio familiar, intereses, y que les calculé el porcentaje. Esto se va a traer solo de la otra planilla, de la hoja 1, va solo el dato. Si yo acá cambio, por ejemplo, agrego en pagos varios otros, le agrego 1.000 más para achicar ese ahorro. Vean ustedes, para que me ahorro 1.393, sí, me va a modificar. Ah, y en ingresos, lo modifico a los ingresos. Supongamos que al salario lo bajo a 4.500. Vean ustedes, cuando me voy al resumen, se va a modificar automáticamente. Ya están vinculados los datos. Entonces los vinculé y le hice un resumen. Pero también les calculé en una segunda columna el porcentaje que representa cada uno. Porque muchas veces nos centramos en el monto, en pesos, en términos absolutos, y no nos fijamos en el porcentaje que representa. 4.500 está bueno, está bueno. Sí, es importante, vean ustedes, me representa casi el 73% de mi ingreso. No es una cuestión menor. Y vean ustedes que todo lo otro, los intereses que a mí me tienen, que a mí me importan tanto, que le doy tanta importancia, le dedico tiempo a las inversiones financieras, bueno, al final representan, sí, me suman, pero representan el 3,2%. Si yo lo veo gráficamente, me voy a la tercera hoja, le armé los gráficos para el mes de enero nada, o el mes de mayo. Yo después le voy a cambiar enero por mayo, antes de publicarlo, el archivito, y ven ustedes cómo tengo distribuida el sector. Salario, 73%, ayuda gubernamental, alquiler y negocio familiar, 8% cada uno, e intereses por inversiones, supongamos financieras, 3%. Me vuelvo al resumen. Y aquí en el resumen lo agrupé a los gastos por conceptos. Casa, vida diaria, el total de casa, vida diaria, transporte, entretenimiento, salud, vacaciones, ocio, obligaciones financieras, pagos varios. ¿Sí? Ya no está desagregado como en la hoja 1, está el resumen. Y si yo modifico la hoja 1, se va a modificar acá el total de casa, el total de vida diaria, el total de transporte, eh, etcétera. Son bastantes, ¿verdad? Ahora bien, una segunda columna donde están los porcentajes. ¿Sí? A ver, ¿en qué gasto más? Eso es lo que me va a permitir ver este presupuesto resumido. ¿En qué gasto más? Bueno, casa casi el 18%. Está bien. Vía diaria, que incluye alimentación, 9%, 9,4%. Transporte, 7,5%. Salud, 8,7%. Vacaciones, 18,8%. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto? ¿Sí? ¿Por qué el 18, casi el 19%? Me voy al detallado, la hoja 1, presupuesto personal,
y veo vacaciones, la categoría vacaciones. ¿Por qué estoy proyectando para mayo tanto de vacaciones? Ah, le puse 1.000 pesos para irme de viaje, un fin de semana largo, 3 días nada más. Y ahí digo, no, no voy a gastar en eso, no voy a gastar tanto. Prefiero salir por aquí nomás el fin de semana largo, que es muy poco tiempo, el clima ya no es tan bueno en esta época, entonces, digamos, voy a destinar la cuarta parte, 250 nada más. Entonces, me voy al resumen y ven ustedes cómo me cambió el porcentaje. Bueno, vacaciones 5,5 de mis gastos del mes de mayo. Cuestión de que no represente un porcentaje equivalente al de la vida diaria, o al de transporte, o al de vivienda. Quizás a ese porcentaje lo pueda tener más adelante para otro tipo de viaje u otra actividad. Ocio, bueno, 3,1, hay que ver qué incluye ocio. Cuotas y suscripciones, hay que ver qué incluye, 11,6, y quizás es medio mucho, 11,6. ¿Qué estoy pagando tanto? ¿O qué voy a pagar tanto de, de suscripciones y todas esas cosas? ¿Es necesario? ¿Qué tan necesario es? Ah, tengo el internet, sí, no lo puedo cortar. También tengo organizaciones religiosas, beneficencia, 29. Y bueno, ahí lo puedo evaluar. Puedo evaluar si puedo conseguir otro servicio más barato, me mantengo el mismo, o quizás la beneficencia es muy alta. Bueno, pero la conexión a internet siempre es costosa, por lo menos aquí. Entonces la mantengo. Entonces esto me permite el presupuesto, este ejercicio de proyectar mi ingreso, proyectar mis gastos, ver si me va a faltar o me va a sobrar, y después cómo los tengo distribuidos. Pagos varios, 21,9. Todo lo que tenga la palabra varios, eh, siempre hay que revisarlo, siempre es objeto de revisión detallada. ¿Por qué pago varios 22%? ¿Qué es esto? Bueno, acá no me hemos puesto nada. No, todo esto no es necesario y me representa un porcentaje mayor que las necesidades básicas. Entonces la vamos a bajar a 100, a 200, bueno, quinta parte. No, a la cuarta parte, para no ser tan estricto, 250. Y ya me cambia el porcentaje, ¿no? Usted me cambió a 6,6. Si no, tenía un porcentaje mayor a gastos varios que a vivienda. Bueno, esto me permite el presupuesto. Lindo ejercicio el que tengo para hacer para el mes de mayo, eh, o cuando lo haga para mis finanzas personales o mi familia, mi hogar. Bueno, entonces, resumiendo, tengo 6.200 de ingresos proyectados, que no los voy a poder cambiar ahora en mayo, ya estamos al 27 de abril, eso es lo que voy a tener, ese es mi salario, no hay paritaria, eso es lo que estoy cobrando por un alquiler, no hay modificación de contrato, entonces para mayo no va a cambiar eso. Vean ustedes que lo más fácil fue ajustar los gastos. Bueno, tengo un superávit de 2.393 pesos, está bien, bien. ¿Qué hago con ese dinero? No se olviden de que aquí no estoy todavía, o no he hablado mucho de otra variable que tenemos, con la que convivimos siempre en Argentina a medida de que pasan los años, la inflación. Entonces, ¿qué hago con esos 2.393 pesos? ¿Lo dejo en la caja de ahorro, en la cuenta corriente? ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, lo puedo invertir en algún activo financiero o en algún otro en un emprendimiento ya existente, si tengo participación en negocio familiar o tengo un pequeño emprendimiento físico o virtual. Muchas personas tienen emprendimientos sin locales comerciales, a pesar de que venden bienes, de bolsos, alimentos, etcétera. No tienen negocios, no tienen locales físicos, perdón, sino que toda la oferta la realizan de manera virtual y muchas veces es más exitoso así el negocio que con un local físico.
Entonces, bueno, ¿qué hago con esos 2.393? Lo invierto en algo de eso, en algún emprendimiento que ya tengo, o en alguna inversión financiera, a modo de ahorro también, y que me vaya generando intereses, y que esos intereses al menos cubran la pérdida del poder adquisitivo dado por la inflación. ¿Qué hago? Vean ustedes entonces, bueno, tengo 2.393 y puse esas inversiones con signo negativo, porque está saliendo ese dinero de la caja, la invierto en algún lado. Préstamo no necesito tomar préstamo ahora, nuevos préstamos puse aquí. Los préstamos viejos ya los tengo en obligaciones financieras, aquí que son 177 pesos y representa 4,6. Bueno, entonces, 2.393 que me sobraron, menos esas inversiones que realicé, la plata salió de la caja, por eso con signo negativo, me queda cero. Y ahí estaría mi presupuesto de mayo. Podría hacer también para junio, que ahí tengo, si trabajo en relación de dependencia, el aguinaldo o el SAC. Si trabajo de manera independiente, soy emprendedor, no tengo ningún aguinaldo. Tengan en cuenta eso. Bien. Un lindo ejercicio. Y veamos gráficamente los gastos. Vimos gráficamente los ingresos, pero no vimos los gastos antes. ¿Cómo quedaron distribuidos? Bueno, casa quedó en 25%, vida diaria 13%, bastante razonable. Vean ustedes que hay otros conceptos como entretenimiento, obligaciones financieras y pago varios que representan un porcentaje mucho más bajo que estos dos. Entonces, podría decir que más o menos están ordenadas o que son razonables aquí en mis finanzas personales. Esto para el mes de mayo, que le hice todos gráficos y aquí le agregué un tercer gráfico. Podemos seguir agregando gráficos de análisis, donde tenemos los ingresos, que es la azul. No sé por qué está con azul, lo había puesto con verde. Lo había puesto con verde en la columna. Eh, 3.200, pero y mis gastos 3.807. Y aquí podemos ver que la columna de ingreso es mayor que la de egreso. Si se produce una relación inversa, bueno, vamos a tener que empezar a revisar por qué y qué vamos a hacer en mayo. Si vuelvo al resumen, podría darse aquí la situación contraria de que tengo un déficit, o sea, mi resultado es menos 2.393 porque mis gastos son mayores a mis ingresos, entonces voy a tener que tomar nuevo préstamo. Yo puse nuevo préstamo, puede ser nueva financiación, puede ser la tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar cuando yo proyecte junio a la devolución de ese préstamo o la cuota de la tarjeta más los intereses? Lo voy a tener que registrar en obligaciones financieras. En algún momento lo voy a tener que pagar. Y ese porcentaje de obligaciones financieras, que es 4,6, puede incrementarse. Cuidado con eso. Puede ser 5, 6, 10, no lo sé. Cuidado con eso. A diferencia de cuando tengo un superávit. Yo aquí invertí estos 2.393. Imagínense un plazo fijo a 30 días. Entonces, en el mes de junio, en la fila esta, la número 10 de intereses, voy a tener los intereses que obtenga el plazo fijo. Vean ustedes para qué me sirve este presupuesto y qué dinámico se vuelve y cómo lo tengo que revisar permanentemente. Aquí lo tengo por mes y estuvimos haciendo el ejemplo de mayo. Podríamos agregar una hoja que ustedes quieran y desagregarlo por semana. Es muy interesante desagregarlo por semana, porque a los gastos yo los puedo distribuir temporalmente dentro del mes e ir cubriéndolos con mis ingresos. Es lo que en la jerga financiera dicen, están calzados los gastos, están calzados los ingresos con los gastos. Siempre se utiliza ese término aquí en Argentina. Eh, los puedo distribuir temporalmente según mi ingreso. Yo ya sé que los servicios vencen el 10, el alquiler y expensas vencen el 10, los impuestos, ya sea monotributo o el régimen general, más o menos el 20, IVA el 20, ingreso bruto el 20, entonces caerá en la tercera semana, con lo cual me da tiempo de tener
los ingresos suficientes para cubrir todo eso. Bueno, si tengo empleados en mi emprendimiento, ya sé que la primera semana voy a tener que pagar todo. Ya veré el nuevo 931, quedará para la segunda semana, el 931 que tiene aportes, contribuciones, todas esas cuestiones. Entonces, esta herramienta me permite eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No quiero extenderme tanto y que sea tan agotador. La clase que viene vamos a ver inversiones, financiamiento y con esta idea general de un presupuesto personal, cómo podríamos armar un presupuesto para mi emprendimiento, que no es el objeto, no es el tema más o el objeto de este curso. El objetivo de este curso es aprender a armar proyecciones financieras para un emprendimiento, pero vamos viendo por lo menos, o vamos a ver las cuestiones más generales que después las podemos profundizar en el otro curso cuando ustedes ya tengan más herramientas. Pero díganme ustedes algún comentario, algo que quieran agregar. A ver el chat. Voy dejando el chat de la... Bueno, aquí Fabricio dice, creería que la mayoría usa tarjeta de crédito. Bueno, Verónica dijo que en gasto hormiga tenemos o innecesarios en taxi. Sí, depende. Depende de qué taxi. Depende. Y depende de dónde viva, y depende de dónde tenga que ir, y en qué horario. Y la financiación de la tarjeta de crédito, sí, la mayoría utiliza tarjeta de crédito. Aquí voy, cuando veamos el tema de financiación de deuda, voy a eh, tocar ese tema de tarjeta de crédito, la importancia de ver la financiación de la tarjeta de crédito. Porque si algo me sale a mí de contar, no sé, 120.000 y lo puedo pagar con tarjeta en 6 cuotas de 20.000, bueno, eh, prefiero la tarjeta. Yo ya sé que vivimos en un contexto inflacionario, aunque no sea tan alta la inflación como los últimos 2 o 3 años, o 2 o 3 años anteriores, entonces puedo, entre comillas, jugar un poquito con eso. Pero si ahora tengo 130% de interés o pido un préstamo personal en una financiera de acá del centro y me cobran de tasa de interés anual 3.300%, no, no me conviene. No me conviene. Aunque no lo crean, algunas tasas de interés son esas, aunque no lo crean, no estoy inventando. Eh, Me dio curiosidad de saber cuál es, dice Fabricio. ¿Algo que quieran comentar? Pueden prender los micrófonos, o decir. No, en mi caso, muy sencilla la explicación. Muchísimas gracias y me sirve mucho el Excel que usted estuvo explicando. Gracias. ¿Hay alguna app que sugiera para ordenar gastos esenciales, gastos de ahorro? Sí, hay un montón de aplicaciones. Ya les puedo poner alguna en el chat en la próxima clase. Pero tener un Excel que construyamos nosotros y lo vayamos adecuando es suficiente. Hoy al Excel lo puedo tener en el celular e ir editándolo. No hace falta que me siente en una computadora. Es muy práctico, la verdad. Y de manera gratuita, porque vi que muchos presupuestos personales y de emprendimiento los venden a, a buenos precios en internet, en las redes sociales. Algunos, no sé, 5.000, pero otros 16.000 y otros que estaban cerca de los 40, 50.000 pesos. Y no creo que tenga algo muy distinto a todo esto. De hecho, en general, los cursos que ofrecen las redes sociales de dudosa procedencia suelen ser caros. Y aquí, a través de la EDEP, ustedes tienen la posibilidad de tener una formación en una diversidad de temas
significativa de manera gratuita, así que aprovechen eso. Bueno, si no tienen comentarios, preguntas que quieran realizar, vamos a dar por finalizada la clase aquí y nos vamos a encontrar nuevamente el día miércoles a 19 horas. Y como les decía antes, vamos a ver todo lo que son inversiones, financiación y un poco de cómo se arma un presupuesto para un emprendimiento, ya con esta idea general de cómo armar un presupuesto personal. Bueno, les agradezco mucho el tiempo. Mañana van a estar las presentaciones y este archivo de Excel en la página. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias, profe. Hasta luego.